Bueno, muchas gracias por las explicaciones. En primer lugar, le quería preguntar algunas cosas sobre el comercio minorista. Es evidente que ante la feroz competencia que plataformas digitales como Amazon o incluso la modificación de las directrices sectoriales de equipamiento comercial se llevan a cabo, que favorecerían la proliferación de grandes superficies y hipermercados, macrohipermercados, que pondrían en riesgo la supervivencia y el futuro del comercio local y de proximidad, son fundamentales conocer cuáles son las medidas de apoyo del Gobierno asturiano al respecto, ¿no? Algo han hablado en la presentación el consejero. La primera pregunta es ¿cuánto se ha ejecutado en las partidas de apoyo a la digitalización durante 2021? ¿Cuál es la ejecución que tenemos prevista específicamente a las partidas de digitalización del pequeño comercio? Y el conjunto de las partidas también de apoyo al comercio minorista durante este 2021 hasta la fecha, ¿no? ¿Cuál es el nivel de ejecución que tenemos? Sí, buenos días, señor Ripa. Con su permiso, cedo la palabra al director general de Comercio, Emprendimiento y Economía Social, Julio González Zapico. Sí, gracias, consejero. Julio Perdón, González. 2022, ¿eh? Dije, bueno, 2021, sí, no está. Julio González Zapico, director general de Comercio, Emprendimiento y Economía Social. No tenemos, señoría, inconveniente porque el plan fundamental en materia de comercio, que es el plan de digitalización, el DICA pertenece también al 2021, ¿no? Por lo tanto, tenemos los datos del 21 y del 22. Económicamente se han cumplido los hitos y los objetivos que está pretendiendo el plan en cada uno de los ejercicios, porque fundamentalmente está basado en tres elementos, que es la sensibilización, la capacitación del sector y la innovación. Y siguen vivos esos tres pilares fundamentales para los tres ejercicios, 21, 22 y 23. Lo que sí tiene el 22, concretamente lo que sí tiene el 23, y ahora le contesto concretamente al nivel de ejecución, lo que sí tiene el 23, como decía el consejero en su intervención, en general es una aportación del Fondo Tecnológico del Gobierno de España, que nos ha venido muy bien porque fundamentalmente nos habíamos adelantado con ese hilo conductor del programa estratégico, del plan estratégico de digitalización, como saben, en el marco de la concertación, y tenemos para el próximo ejercicio aproximadamente 1.700.000. Bien, concretamente en lo que es la ejecución del mismo, prácticamente va al 100% de lo convocado. Están muy medidas, como saben, es un plan que hemos hecho en colaboración con el sector y, por lo tanto, y en ese sentido, tiene un cumplimiento prácticamente del 100%, fundamentalmente por eso, porque va muy cercano a las necesidades que tiene el sector. Concretamente, ya para terminar, participarle que los datos que tenemos en este momento, porque es importante el presupuesto, cómo no, pero es dato importante el objetivo conseguido, que es que durante el 21 y el 22 hemos evaluado ya 2.800 comercios en 60 municipios, por lo tanto es un hito importantísimo, porque prácticamente tenemos cubiertos los 78 municipios con esos 60, y ya están en el camino de acompañamiento hacia lo que es la fase a través de la capacitación, lo que es el paso hacia la innovación, a 1.900 de esos 2.600 que hemos evaluado, que hemos entrado en su comercio y hemos evaluado las necesidades que tiene. Tenemos 1.900 comercios asturianos, una cantidad muy importante para el número que tenemos, ya en ese proceso de acompañamiento. Acompañamiento quiere decir que la hoja de ruta que le hemos hecho cuando hemos entrado el comercio, ponerle las medidas, ¿no?, que hay en todo ese fondo el fondo tecnológico, que realmente es acudir a las necesidades que tiene el comercio para entrar definitivamente en ese proceso de digitalización. Específicamente, en 2022, ¿cuánto era el presupuesto total para comercio, las diferentes partidas, para comercio minorista, y en 2023 el cambio? Porque se desarrollaron varias partidas. En total, ¿cuánto estaríamos hablando?
Julio González Zapico, director general de Comercio, Emprendimiento y Economía Social. Concretamente, teníamos tres partidas. Una iba dirigida directamente al comercio, que respondía, como decía, a esa hoja de ruta que se le había establecido, que era de 355.000 euros. 500.000 dividido en dos partidas, una al asociacionismo y otra directamente a los planes estratégicos que tenemos en las villas comerciales asturianas. En total las dos partidas, al asociacionismo y a la transformación digital, de €500.000 y 800.000 euros a la CETI. Concretamente, la CETI es el instrumento, ¿no?, armado que lo que hace es el proceso, fundamentalmente dos de las patas, ¿no?, casi las tres, dos de las patas base que tiene el programa, que es la sensibilización, la capacitación y la innovación. Había una partida relativa que habíamos estado mirando al programa de digitalización del comercio minorista, que se reducía en 300.000 euros en este presupuesto. ¿Es porque se incluyen otras partidas? Bueno, ¿cómo es exactamente ese asunto? Sí, quizás sea un poco complejo en el sentido que al incorporar el fondo tecnológico del Gobierno de España, pues no se puede entender. Por lo tanto, lo prudente de su pregunta en el sentido que el fondo tecnológico del Gobierno de España, como decía, con las bondades que tiene el plan estratégico, concretamente, si me permite, el DICA, ¿no?, tiene la base fundamental, ¿no?, de las tres partidas para poder recibirlas de ese fondo tecnológico. Esa disminución que en un principio se ve, que concretamente parece que va a la PYME y al asociacionismo, se ve reforzada, ¿no?, concretamente ese €500.000 que va al asociacionismo y a los planes estratégicos, y esos 355.000 que va a las pymes comerciales, se ve compensado con ese 1.700.000 que cubre concretamente esas dos parcelas con el Fondo Tecnológico del Gobierno de España. En definitiva, bueno, y por la dinámica que tiene el plan durante estos 2 años, 21 y 22, es una cantidad suficientemente necesaria, fundamentalmente por ese seguimiento que hacemos, con esa base sólida, que es el proceso de concertación, que cada 3 meses, ¿no?, nos reunimos en el proceso de concertación, nos reunimos para ver la dinámica de los distintos planes, y uno es el DICA, y realmente se ve cómo lo que hace es cubrir, ¿no?, porque si vemos el presupuesto, señoría, del 2023, vemos que disminuyen en un sitio, pero aumentan de manera considerable en otro capítulo, que es concretamente donde traen los MRR en materia de fondo tecnológico. Vale, muchas gracias. Bueno, ahí luego hablaremos de la fijación de posición, ¿no?, pero nosotros creemos que sigue siendo insuficiente los fondos al comercio minorista, ¿no? Creemos que deberían de incrementarse más, dado el nivel de la competencia feroz que se van a encontrar en los próximos, bueno, que ya están encontrando, ¿no?, y que va a ir probablemente a más. Le quería preguntar, hay una cosa que ya el consejero, bueno, discutimos todos los años, conversamos sobre nuestra impresión de que es necesario instaurar un fondo de participación pública en empresas estratégicas, algo que de alguna manera ha sucedido este año, ¿no?, con créditos, pero bueno, de alguna manera con Duro Felguera. Es la primera vez que en esta legislatura se pone sobre la mesa una participación pública o una financiación pública a una empresa en dificultades para afianzar el proyecto industrial, para intentar, luego no ha sido así, para intentar mantener el empleo. Luego se generó un ERE, ¿no?, en Duro Felguera, pero que hemos tenido una legislatura donde hemos visto casos como hoy conocíamos que Vesuvius, ¿no?, 3 años después, sigue sin una evolución de un proyecto industrial. El caso de Bauste, que se nos quedó por el camino. Danone no está claro, parece que no está claro cuál va a ser la viabilidad futura, o la propia Arcelor, que va a recibir fondos públicos o subvenciones públicas de fondos europeos, pero que va a reducir en 1.000 sus puestos de trabajo, ¿no? Yo lo que le quería preguntar es si valora en la posibilidad en estos presupuestos en vez de apostar por un modelo de subvenciones, de financiación
a las empresas de otro apoyo, de otro tipo, pues implicarse directamente en el accionariado, como está haciendo el País Vasco en diferentes empresas. Hay varios ejemplos de participación del Gobierno vasco, la propia Kaiku, pero hay otros más, ¿no? Que pueda de alguna manera tener una mayor influencia dentro de los consejos de administración y asegurar, bueno, pues una estabilidad frente a una industria asturiana que en algunos casos está en riesgo también de acciones de las multinacionales que se toman fuera de Asturias o de vaivenes de fondos de inversión internacional, ¿no? ¿Cómo ve esta evolución, ya cuando estamos en el último año de la legislatura? Bueno, como comprenderá, es una cuestión de calado que efectivamente va más allá de una comparecencia de presupuestos en la que nos podemos limitar a constatar que efectivamente no se ha dotado una partida para un fondo de rescate o de apoyo a las empresas en los términos en los que su formación lo plantea. Yo sobre esta cuestión le puedo decir que no es solo una cuestión de la opinión que pueda tener este consejero de Industria o no, que obviamente pudiera ser mucho más similar a la suya, en la medida que un consejero de Industria, pues efectivamente siempre estará a favor de que haya unos fondos que permitan rescatar a una compañía cuando tiene dificultades. Pero luego también tenemos que plantear las distintas contingencias que se pueden dar. Es cierto que todos en Asturias, y probablemente el consejero de Industria más, lamentamos cuando una empresa, fruto de su gestión, pues procede al cierre, tiene que despedir a trabajadores o se deslocaliza de Asturias y también la resultante es la misma, el despido de trabajadores. Es cierto que esa es una situación difícil, es una situación muy compleja, desgarradora para las familias, que obviamente pues, con la que empatizamos y nos sitúa en una posición pues, incómoda en la medida en que son malas noticias que tenemos que afrontar y esto nunca es grato, ¿no? Pero imagínense si además una empresa privada que quiebra o que se deslocaliza, y esto ya lo hemos visto en algún episodio por la vía de las subvenciones, lo hace después de haber recibido dinero de rescate público, con lo cual, aparte de perder los empleos, estamos perdiendo dinero público. Bueno, esa es una consideración que estará de acuerdo conmigo en que es todavía peor, porque aparte del lamento por los empleos perdidos, estaría el lamento por los fondos públicos perdidos, y es una cuestión en la que no hay que hacer solo un ejercicio teórico, sino que hay una realidad en el pasado que justifica que, sobre todo, instancias vinculadas a la fiscalización y al control de Hacienda, de la Administración, el control vinculado a Hacienda, no sean muy favorables, ya no a generar un fondo en el que se den recursos a una empresa con dificultades que tienen probabilidad, por tanto, de no ser retornados, sino incluso a dar avales a estas empresas. Es decir, es un tema complejo en el que plantear que una empresa con dificultades tiene que recibir dinero público para su rescate y que luego no haya responsabilidades si ese dinero público finalmente no se recupera, porque puede ser que una empresa como un enfermo no tenga recuperación sin que ello no sea culpa del médico que interviene, pues es una situación compleja y en la que yo creo que también tendríamos que hacer un ejercicio de madurez y de responsabilidad y de coherencia. Si al final lo que queremos es plantear que demos fondos a una empresa que tiene dificultades, y eso se ha hecho excepcionalmente en el periodo COVID, si luego finalmente esa empresa, por las razones que sean, a veces no todas controlables de la dinámica de los mercados o de la economía, pierde esos fondos, ¿qué va a decir su formación? ¿Que ha sido culpa del Gobierno que los ha dado? ¿O va a entender que en una apuesta de empresas en crisis a las que se da el fondo, alguna de ellas, desgraciadamente, puede no salir de la UBI y quebrar? En ese punto, su formación será inmisericorde con el Gobierno de turno y le dirá es su responsabilidad esos fondos que se han perdido, o entenderá que esa es una apuesta de riesgo y dar fondos públicos a empresas en crisis significa que algunas se salvarán, con lo cual misión cumplida, y algunas pueden quebrar, con lo cual son las reglas del juego, o es culpa del Gobierno, porque si va a ser culpa del Gobierno, difícilmente ningún Gobierno quiera jugar a eso. Yo, sobre esta cuestión que usted me plantea y que ya le digo, excede el ámbito de este debate presupuestario, me gustaría también saber su opinión sobre este punto final. O vamos a suponer que el poder salvífico del dinero público va a hacer que automáticamente todas las empresas se recuperen. Y también otra segunda cuestión.
Si una primera inyección de dinero público no es suficiente, ¿qué hay que hacer? ¿Seguir inyectando dinero público de forma continua para al final acabar con una empresa que lo que está viviendo es de subvenciones públicas? Bueno, sobre esto también hemos tenido experiencias en el pasado y no creo que sea el modelo al que tenemos que volver. Por tanto, esta es la reflexión que, como usted bien dice, en el último año de legislatura me atrevo a trasladarle y me gustaría saber su opinión, porque ya le digo que probablemente como consejero de Industria es indubitable que yo estaría a favor de fondos y rescatar empresas y así evitar lamentar los despidos. Pero yo creo que sería una posición poco responsable, poco coherente y poco consecuente. Mire, le agradezco la honestidad también en la respuesta, que yo creo que es plantea cuestiones que son razonables de plantear, ¿no? Evidentemente, ¿no? Yo creo que lo ideal en una situación así, de un rescate, donde entiendo perfectamente lo que plantea, ¿no? Es una situación de riesgo que asume el Gobierno y si la asume, pues claro, tampoco es ventajista luego decir, mire qué mal se ha invertido ese dinero, ¿no? Yo ahí creo que lo ideal sería que hubiese un acuerdo público, un acuerdo político, un acuerdo social, un acuerdo sindical en qué fondos se ponen, cuando estamos hablando de empresas en crisis, ¿no? Y que eso también sea el aval posterior, decir, oye, pues se ha puesto este dinero, esto tiene ese riesgo hay que asumirlo colectivamente, como también sucedió con los fondos durante el COVID, ¿no? Donde también hubo un acuerdo político que dijo, bueno, pues sabemos lo que es necesario hacerlo en la economía, ¿no? Y eso yo creo que también es una garantía para luego poderlo desarrollar, ¿no? Yo creo que es comprensible también lo que dice, ¿no? O sea, tenemos esas experiencias, bueno, han llegado fondos mineros históricamente a Asturias que no siempre se han usado bien. Es de agradecer que haya un reconocimiento de decir, oye, tenemos que cambiar alguna forma en la gestión de esto, tenemos que tener un rigor con los fondos públicos, ¿no? Y tenemos que gestionarlo realmente para la creación de empleo, ¿no? Yo ahí estaríamos, sin ninguna duda, dispuestos a valorar en casos de empresas estratégicas, es decir, hay que actuar, bueno, esta es la situación y asumir ese compromiso y asumir las consecuencias, ¿no? También. Y luego, yo creo que otra cuestión que se plantea en el debate, es decir, y solo tenemos que actuar con empresas cuando ya se llega a la situación de crisis. Bueno, pues yo creo que también nos hemos encontrado en los últimos años empresas que no estaban en crisis, pero que entran en crisis porque aparecen fondos de inversión especulativos o porque las multinacionales toman otras decisiones de deslocalización de la producción, ¿no? Y ahí puede tener sentido también hacer una acción preventiva, ¿no? Parte de los casos del Gobierno vasco es que esa participación pública ayuda al crecimiento de esas empresas o asegura de alguna manera la fijación en el territorio, ¿no? Yo creo que es un modelo que también se puede explorar, ¿no? Porque siempre nos acordamos muchas veces, y nosotros los primeros, de esa participación pública cuando estamos precisamente en una situación de crisis al borde de la quiebra de la empresa, ¿no? Y decir, bueno, pero ahora ¿cómo salvamos esto, no? Y es normal que eso entre en la agenda pública, pero también puede ser interesante hacer una acción preventiva, ¿no? Preventiva en el sentido de empresas que puede ayudar al crecimiento y que una coparticipación pública puede ayudar a que crezcan más empresas asturianas y también otras que puede haber un riesgo de que entren en una situación especulativa, ¿no? Yo creo que esos serían dos cosas a considerar, si me pedía la opinión y creo que también era honesto decírsela. Le quería hablar también de la situación de las restauraciones mineras. ¿Cuál es la aportación que se prevé que se destine el Principado con sus recursos propios para este fin, una vez que las aportaciones de recursos europeos finalicen? O sea, quiero decir, hay una parte que es del Principado y otra de fondos europeos. ¿Cuál es la parte que vamos a asumir en los próximos años? Yo no sé si tiene una valoración de, una vez que se ejecutaron los avales también de las empresas mineras que marcharon sin restaurar, a cuánto asciende este descubierto conjunto, ¿no? Que también es una situación de qué hacemos ahora, ¿no? Una vez que yo creo que habría que haber valorado antes de qué avales poner, pero ahora evidentemente hay que buscar una solución para los territorios que están afectados. Y otra cosa que no tiene que ver con esto, pero es también, que es lo que tiene que ver con los diferentes fondos europeos, que le quería preguntar específicamente en el occidente asturiano, que está habiendo muchísimas demandas en los últimos años de desarrollo específico. Muchos de los fondos de transición, de los fondos europeos, han venido vinculados a restauraciones mineras, ¿no? Los que tienen que ver con el desarrollo de actividad, más allá de la restauración, con el desarrollo de nuevos proyectos de actividad económica, bueno, ¿a cuánto ascienden? Si me puede contar algo más sobre ello. Muchas gracias.
Sí, esta es una línea en la que estamos trabajando de forma intensa y lo haremos en el futuro, porque la idea es recuperar todos esos espacios degradados por la actividad minera, que no solo constituyen un problema medioambiental y de riesgo, sino que también son una oportunidad, debidamente restaurados, son una oportunidad para el desarrollo socioeconómico del territorio, con lo cual sí que estamos en esa línea de trabajo. Hasta ahora, los fondos que hemos aportado desde la Administración regional son los incautados por los avales, en muchas ocasiones insuficientes, derivados de una legislación previa que no exigía una dotación suficiente para realizar las restauraciones en su totalidad, pero que a día de hoy ya es más exigente y ya hay una mayor dotación de avales más ajustada a lo que puede ser la contingencia de la restauración posterior al cierre. Dicho lo cual, y sobre cuestiones concretas que me está pidiendo, cifras concretas, le voy a ceder la palabra a la directora de Energía para que se las pueda facilitar. Sí, buenos días. María Belarmina Díaz Aguado, directora de Energía, Minería y Reactivación. El total de la inversión en el suroccidente que está presupuestado para los próximos años, este ejercicio y los 3 siguientes, son 83.437.000 euros, bueno, no, con 926 euros más, para restaurar en total 1.167 hectáreas. Como le digo, es un plazo de ejecución hasta 2026 y daría lugar a un empleo directo de 150 trabajadores. Si vamos una a una, porque creo que es relevante, en el caso de Tormaleo, en Ibias, son casi 49 millones, son 48.944.000 euros y son 430 hectáreas con 75 empleos. En ese caso concreto, los avales que hemos incautado, que era el total disponible, hemos incautado todo lo que había, fueron 5.412.275,67 euros. Como ve, completamente insuficiente para la restauración y para las actuaciones necesarias. Si no hubiese habido esos fondos MRR, habría sido incluso muy difícil técnicamente abordarlo, porque con esos 5 millones, por decirle algo, lo primero que estamos haciendo es vaciar la balsa de Salgueiro, que es la que está colgada encima del pueblo, que tenía un problema de seguridad minero muy relevante. Entonces, una vez vaciado eso, en el momento de empezar a rellenar, los 5 millones eran claramente insuficientes. La segunda obra, por cuantía y por importancia, es la de Cerredón de Gaña, que son 27,4 millones de euros. Para 660 hectáreas, es la más extensa en superficie, y 60 empleos que se generarían en la zona. Y en este caso concreto, los avales incautados, de nuevo, todo lo disponible, que costó además, en este caso, lucharlo mucho, porque eran muchos avales pequeñitos, fueron 3.779.322,12 euros. Y, de nuevo, insuficiente, como ve, frente al total de la cuantía necesaria para la restauración. Y la tercera obra, que es mucho menor en cuantía y en impacto también, es la de Buceo, que son 77 hectáreas, por un poco más de 7 millones, son 7.086.000 euros, y en este caso los avales, de nuevo, eran pequeños, 551.521,22 euros. Yo creo que es importante destacar que al Principado de Asturias le ha costado 0 euros todas las actuaciones, más allá de aportar esos avales incautados, y que el resto, como le digo, procede de fondos MRR. La buena noticia, porque a mí me parece que es muy importante, es que las 3 obras están encargadas, iniciadas, se está trabajando ya en los 3 emplazamientos y tenemos un total de 50 personas trabajando. Yo creo que esto también es una noticia que hay que destacar claramente. En el caso de Buseiro hay 3 personas provenientes de la Bolsa de Empleo de Excedentes de la Minería. En el caso de Cerredo tenemos 19 personas, todas ellas también provenientes de la Bolsa de Excedentes de la Minería. Y en el caso de Tormaleo tenemos 12 procedentes de excedentes de la minería y 3 que han tenido que ser externos porque ya no había bolsa de excedentes de la minería para cubrir las necesidades. Y a eso hay que añadirle otros 13 trabajadores de Traxa en diferentes labores. Como le digo, en este momento hay 50 trabajadores en la zona. Es muy relevante, yo creo, pensar que se van a restaurar 1.167 hectáreas, que se van a cerrar cicatrices muy importantes en el terreno, que se va a aportar empleo en la zona y, además, a partir de ahí, se pueden dar nuevos usos a los terrenos, que estamos trabajándolos directamente con las juntas vecinales. En el caso de Tormaleo son 4, en el de Cerredo solamente es 1, para ver pues, un poco también qué usos quieren darles ellos. Va desde la plantación pues, de arándanos o de cerezo tardío hasta la posibilidad de instalar instalaciones fotovoltaicas de no autoconsumo, de autoconsumo y de generación, de autoconsumo para vecinos y de generación para aportar a la red. Es decir, se están trabajando en diferentes alternativas en la zona para ver posible reactivación futura. Y decirle también que a todo esto hay que añadirle, como les decía antes, 11 millones más para restauraciones mineras, que son muy relevantes también, que los hemos tenido que trabajar mucho, los casi 8 millones, 7,9 millones de soterraña
Yo creo que son muy buenas noticias. Samina tiene necesidades muy importantes de restauración, no tanto por extensión, no es tanta extensión como en el suroccidente, pero sí por el componente en material contaminante, y eso arrancará. Estamos haciendo el proyecto técnico y arrancará en el 2023. No le podemos decir cuánto de eso irá al 2023 y cuánto 24-25. Y luego los otros, que eso viene de fondos directamente del Ministerio para la Transición Ecológica, no es MRR. Y luego tenemos otros 3 millones más, casi, son 999.000 para cada obra, que están en el componente 4. Componente 4 es el de ecosistemas terrestres y marinos. Fueron una sorpresa, pero la cogimos con mucha ilusión, y que son 3 obras. Una es el Pozo Espinos, escombrar el Pozo Espinos en Mieres, otro es el cielo abierto de Coto Quirós en Quirós, y la tercera es la balsa de Llanera, de la antigua Florita, y que ahora mismo pues, queremos encargar a principios del año 3 proyectos técnicos para ver un poco lo que hay que hacer, las obras que hay que hacer y cómo iría. Me preguntaba también por la reactivación del suroccidente, y quiero decirle que para nosotros también es fundamental. Obviamente entran en todas las ayudas normales que hay, vamos a decir, en eficiencia, en toda la parte de renovables, por ejemplo, en térmicas, entra el suroccidente, pero ahí lo trabajamos más a través del Instituto para la Transición Justa, y hemos trabajado con ellos y hemos conseguido que todos los municipios en transición justa tengan tanto una puntuación adicional en las convocatorias competitivas del IDAE, no solo del ITJ y del ITJ, como en algunos casos intensidad adicional de ayuda. Y esto yo creo que es muy importante también, porque en el caso del suroccidente hay hasta un 5% adicional y 5 puntos más o 10 según la convocatoria, que si se suma a reto demográfico también incrementa esas cuantías y la puntuación. Por tanto, son muy competitivos, y aquí estamos esperando la publicación, creemos que próxima, de la orden de proyectos empresariales para municipios en transición, que sin duda sería muy importante para el suroccidente, y que en cuanto salga informaremos debidamente también para que puedan concurrir a esas ayudas las empresas. Creemos que es muy importante esa línea. Muchas gracias por las respuestas. Bueno, por nuestros 3 minutos quería hacer 2 preguntas. Una sobre la Oficina de Materia Energética, que se contempla una partida de 150.000 euros, si no me equivoco, destinado al apoyo a las comunidades energéticas al autoconsumo, y es para la creación de una oficina de asesoramiento técnico y jurídico. Ahí yo no sé si pueden explicarnos en qué actividad se llevará a cabo concretamente por esa oficina, en qué se va a beneficiar los asturianos de los servicios, bueno, algo sobre ello. Y luego otra sobre autónomos, los datos que tenemos, ¿no? Desde 2008, evidentemente, se han descendido en casi 11.000, si no me equivoco, el número de autónomos en Asturias, pero desde que se inició la legislatura hemos perdido 1.500 personas, ¿no? En estos presupuestos se incluye una partida de 1,5 millones, si no me equivoco, para promover el trabajo autónomo a través de la tarifa mixta, donde se pretende la incorporación al régimen especial RETA de unos 2.500 trabajadores por cuenta propia, ¿no? Yo lo que le pregunto es sobre en qué criterio estiman que de perder 1.500 personas con autónomos vamos a aumentar 2.500, qué son los cambios que se van a producir, ¿no? ¿Cuál es qué balance hace de la implementación de la tarifa mixta y por qué se cambia esta tendencia bajista? Muchas gracias. Sí, señor Ripale, empiezo contestándole esta segunda cuestión de los autónomos y luego le cedo la palabra a la directora de Energía para que le explique esa configuración de la oficina de apoyo a la energía renovable, ¿no?, en estos desarrollos de autoconsumo y comunidades energéticas. En relación con los autónomos, lo que hemos mantenido en Asturias es una política de complementar las ayudas estatales para la cotización de lo que se llama la cotización de autónomos, la inscripción en el régimen especial de trabajador autónomo. Aquí estamos haciendo un incremento que llega al 1,5 millones de euros, incrementando medio millón la partida del año anterior, y eso entendemos que es una dotación suficiente para poder alcanzar una cifra de 2.500 potenciales nuevos autónomos. Toda previsión presupuestaria, como bien sabe, va acompañada de una valoración de cuál va a ser el contexto económico en el que se desarrolla. Hay valoraciones sobre el crecimiento del PIB previsto, sobre la evolución de la inflación. Hombre, nosotros lo que tenemos que suponer es que en la medida en que haya un mayor control de la inflación que se produzca en el próximo año y que haya una reducción de los costes de la energía que también se pueda producir en el próximo año, pues habrá un florecimiento de las actividades económicas, entre ellas
de las actividades que desarrollan los trabajadores autónomos, que sabe que es una parte de la economía probablemente la más vulnerable, la que primero recibe el impacto de las situaciones de crisis económica y la que primero, a su vez, florece cuando hay situaciones o escenarios de crecimiento económico. Nosotros planteamos a día de hoy, con la información que tenemos, que puede haber un escenario de crecimiento económico. Por tanto, entendemos que esta dotación para apoyar a los autónomos puede aumentarse y, en un escenario previsible, pudiéramos llegar a esos 2.500 nuevos autónomos en cuanto las condiciones económicas sean menos desfavorables de lo que han sido en este año 2022. Respecto a la oficina, esta oficina que plantea que tiene una dotación para asesoramiento técnico, le doy la palabra a la directora de Energía. María Belarmina Díaz Aguado, directora de Energía, Minería y Reactivación. Sí, esta es una partida de nueva creación, es una partida nueva de 150.000 euros para autoconsumo y comunidades energéticas específicas y para dar asesoramiento a iniciativas tanto privadas de autoconsumo, de gente que necesita un poco de ayuda para llevarlas a cabo, como, por ejemplo, ayuntamientos y comunidades energéticas. Como dato le diré que hemos multiplicado desde el año 2019 por 32 las instalaciones de autoconsumo que hay en Asturias y que aproximadamente desde el 2021 por 2, lo cual es muy bueno. Pero si miramos la cifra absoluta, fíjese que tenemos 527, 730 aproximadamente instalaciones registradas en este ejercicio. Es decir, hemos multiplicado por 32, pero estamos en 700 instalaciones. Y sumando toda la potencia instalada, en el orden de 11 megavatios. La capacidad de crecer es enorme. Por eso pensamos que es muy importante ese asesoramiento. Hemos conocido iniciativas como la de Axuntase, que mañana se presenta en una jornada en Llanera, a través también de Asturias Energía, siempre lo digo mal, Asturias Energía, que nos parecieron muy interesantes, pero hemos visto la dificultad de llevar a cabo ese tipo de iniciativas. Entonces, pensamos que esta partida, estamos muy contentos de que esté en el presupuesto, porque creemos que es muy importante para desarrollar estas actuaciones. Ha habido una convocatoria de comunidades energéticas competitiva del IDAE, y, de Asturias no ha logrado subvención ninguna actuación. Y ahora se abre una nueva convocatoria de comunidades energéticas que se abre, yo creo que es la semana que viene, no me acuerdo del día, sobre el 20 de diciembre, con muy poco plazo, 2 meses, y, claro, son competitivas a nivel nacional. Y ahí es donde creemos que esta oficina puede acompañar. Estamos también trabajando un proyecto piloto en Degaña, pero, claro, son proyectos muy puntuales. No tenemos capacidad, sin crear este acompañamiento, de llevar a cabo esas actuaciones.